El día de hoy vamos a hablar de un proceso muy importante para la célula, la mitosis. Proceso de reproducción de una célula que consiste fundamentalmente en la división longitudinal de los cromosomas y en la división del núcleo y del citoplasma. Como resultado, se constituyen dos células hijas, con el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula madre, también conocida como cariocinesis o carioquinesis. Así que no se sorprendan si escuchan o leen esos nombres, simplemente hablan de la mitosis. Durante la interfase, la célula se encuentra en estado basal de funcionamiento. Es cuando se lleva a cabo la replicación del ADN y la duplicación de los organulos para tener un duplicado de todo antes de dividirse. Es decir, es la etapa previa a la mitosis, donde la célula se prepara para dividirse. En esta, los centriolos y la cromatina se duplican. Aparecen los cromosomas, los cuales se observan dobles. El primer proceso clave para que se dé la división nuclear es que todas las cadenas de ADN se dupliquen. Esto se da inmediatamente antes de que comience la división, en un periodo del ciclo celular llamado interfase, que es aquel momento de la vida celular en que ésta no se está dividiendo. Tras la replicación tendremos dos juegos de cadenas de ADN, por lo que la mitosis consistirá en separar esas cadenas y llevarlas a las células hijas. Para conseguir esto, se da otro proceso crucial, que es la conversión de la cromatina en cromosomas. La duración del ciclo celular en una célula típica, en total, es de 16 horas, pero este tiempo varía dependiendo del tipo de célula que sea. Se produce en ella la condensación del material genético, el ADN, que en interfase existe en forma de cromatina, para formar unas estructuras altamente organizadas, llamados cromosomas. Como el material genético se ha duplicado previamente durante la fase S de la interfase, los cromosomas replicados están formados por dos cromátidas, unidas a través del centrómero por moléculas de coecinas. Uno de los hechos más tempranos de la profase en las células animales es la duplicación del centrosoma. Los dos centrosomas hijos, cada uno con dos centriolos, migran entonces hacia los extremos opuestos de la célula, miran de polo a polo. Los centrosomas actúan como centros organizadores de unas estructuras fibrosas, muy conocidas, llamadas microtúbulos, controlando su formación mediante la polimerización de tubulina soluble. De esta forma, el uso de una célula mitótica tiene dos polos que emanan microtúbulos. En la profase tardía desaparece el nucleolo y se desorganiza la envoltura nuclear. La membrana nuclear se ha disuelto y los microtúbulos invaden el espacio nuclear. Los microtúbulos pueden anclar cromosomas a través de cinetocoros o interactuar con microtúbulos emanados por el polo opuesto. La membrana nuclear se separa y los microtúbulos invaden el espacio nuclear. Esto se denomina mitosis abierta. Cada cromosoma ensambla dos cinetocoros hermanos sobre el centrómero, uno en cada cromátida. Un cinetocoro es una estructura proteica compleja a la que se anclan los microtúbulos. Cuando un microtúbulo se ancla a un cinetocoro, los motores se activan, utilizando energía de la hidrólisis del ATP para ascender por los microtúbulos hacia el centrosoma de origen. Esta actividad motora acoplada con la polimerización
y o despolimerización de los microtúbulos proporcionan la fuerza de empuje necesaria para separar más adelante las dos cromátidas de los cromosomas. A medida que los microtúbulos se encuentran y se anclan a los cinetocoros durante la prometafase, los centrómeros de los cromosomas se congregan en la placa metafásica o plano ecuatorial, una línea imaginaria que es equidistante de los dos centrosomas que se encuentran en los dos polos del huso. Este alineamiento equilibrado en la línea media del huso se debe a las fuerzas iguales y opuestas que se generan por los cinetocoros hermanos. El nombre metafase proviene del griego eta, que significa después. Dado que una separación cromosómica correcta requiere que cada cinetocoro esté asociado a un conjunto de microtúbulos, generan una señal para evitar la progresión prematura hacia anafase, antes de que todos los cromosomas estén correctamente anclados y alineados en la placa metafásica. Cuando todos los cromosomas están correctamente anclados a los microtúbulos del huso y alineados en la placa metafásica, la célula procede a entrar en anafase. Es la fase crucial de la mitosis, porque en ella se realiza la distribución de las dos copias de la información genética original. Entonces, tienen lugar dos sucesos. Primero, las proteínas que mantenían unidas ambas cromátidas hermanas son cortadas, lo que permite la separación de las cromátidas. Otras cromátidas hermanas, que ahora son cromosomas hermanos diferentes, son separados por los microtúbulos anclados a sus cinetocoros al desamblarse, dirigiéndose hacia los centrosomas respectivos. A continuación, los microtúbulos no asociados a cinetocoros se alargan, empujando los centrosomas hacia los extremos opuestos de la célula. Este movimiento parece estar generado por el rápido ensamblaje de los microtúbulos. Estos dos estados se denominan a veces anafase temprana A y anafase tardía B. Al final de la anafase, la célula ha conseguido separar dos juegos idénticos de material genético en dos grupos definidos, cada uno alrededor de un centrosoma. La telofase es la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase y prometafase. Durante la telofase, los microtúbulos no unidos a cinetocoros continúan alargándose y alargándose, estirando aún más la célula. Los cromosomas hermanos se encuentran cada uno asociado a uno de los polos. La membrana nuclear se reforma alrededor de ambos grupos cromosómicos, utilizando fragmentos de la membrana nuclear de la célula original. Ambos juegos de cromosomas, ahora formando dos nuevos núcleos, se descondensan de nuevo en cromatina. La cariocinesis ha terminado, pero la división celular aún no está completa. Sucede una secuencia inmediata al terminar. En el proceso mitótico, el material genético se divide en dos núcleos idénticos, con lo que las dos células hijas que resultan, si se produce la división del citoplasma, ver citocinesis, serán genéticamente idénticas. Por tanto, la mitosis es un proceso de división conservativo, ya que el material genético se mantiene de una generación celular a la siguiente. La mayor parte de la expresión genética se detiene durante la mitosis, pero mecanismos epigenéticos funcionan durante esta fase para recordar los genes que estaban activos en mitosis y transmitirlos a las células hijas.